extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado, me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado, me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy. Hola, estamos muy contentos de verte una vez más aquí en nuestra Iglesia Bautista Casa de Dios. Te invitamos que dispongas tu corazón para el culto de hoy, que estamos seguros será de esperanza y aliento para tu vida y la de tu familia. Comencemos. Hermano, te invito que ahí donde estés, cierres tus ojos e inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, rogándote de tu bendición, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Bendice al predicador, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que escuchará este mensaje. Te damos gracias porque lo podemos hacer con libertad y permite que nos podamos gozar al escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Leamos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed,
porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hoy tenemos gratitud a Dios porque podemos llegar una vez más hasta donde tú te encuentras. Deseamos de todo corazón que este servicio de adoración a Dios traiga bendición a tu vida. Sé bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. A la casa del Señor. A la casa del Señor. Hoy damos gracias a Dios por la palabra que va a ser expuesta, pero también recordamos a todos aquellos hermanos que se encuentran lejos predicando el Evangelio. Es tiempo de orar e interceder por los misioneros de nuestras iglesias. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora rogamos por aquellos misioneros que se encuentran lejos de su país, lejos de su hogar, Señor. Le rogamos que la presencia de su Espíritu Santo los haga sentirse como en casa. Damos gracias porque ellos han dispuesto en sus corazones ofrecer su vida para llevar el Evangelio a los lugares donde no ha llegado. Le rogamos que multiplique de su amor, de su gracia, Señor, y sobre todo que no falte la provisión de lo necesario. Le rogamos que cuide sus vidas, su salud, y oramos, Señor, para que sus familias pronto puedan verlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda gloria y toda honra, todo dominio y majestad le pertenecen. A Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda gloria y toda honra, todo
todo dominio y majestad le pertenecen a Cristo para siempre. Amén. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey y adora al Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda gloria y toda honra, todo dominio y majestad le pertenecen a Cristo para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda gloria y toda honra, todo dominio y majestad le pertenecen a Cristo para siempre. Amén. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey y adora al Señor. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey y es necesario ya. Ponte a caminar, ponte a caminar, ponte a caminar. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Hoy te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré. Mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, Señor. Hoy te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré. Mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, Señor. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en
es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amados hermanos, es el tiempo de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque reconocemos que su fidelidad ha estado con nosotros hasta este tiempo y reconocemos que todo lo que tenemos, Señor, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Oramos para que usted bendiga los diezmos y las ofrendas y también, Señor, que usted bendiga al dador alegre. Gracias te damos por la iglesia, gracias te damos por los hermanos de Casa de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Quiero darles a todos ustedes una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estamos reunidos en esta su iglesia bautista, Casa de Dios, un lugar de nuevos comienzos. Es increíble, pero ya llegamos al último domingo del mes de mayo. Y esta mañana debemos de entrar por sus puertas con esa gratitud de saber que Dios nos ha sostenido, nos ha dado su provisión y su protección a lo largo de estos días. Por eso quiero invitarte en esta hora a que podamos leer juntos la palabra del Señor. Él tiene una palabra para ti el día de hoy. Él quiere animarte, Él quiere alentarte, Él quiere fortalecer tu vida. Así que te invito a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 1 y 2. Y te invito a que ahí en nuestra casa, en tu casa, podamos leerlo juntos a una sola voz. Leamos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oremos. Padre, esta mañana queremos agradecerte por todo lo que nos has dado en este mes de mayo. Gracias por tu cuidado, por tu protección y por tu provisión. Te suplicamos que en esta hora tú nos fortalezcas, tú hables a nuestro corazón. Te rogamos que quites toda distracción, toda preocupación, todo afán, y que nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón puedan estar atentos a tu palabra. Asimismo te ruego que uses mi vida y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Te agradezco por todo esto y nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El título de esta serie, esta nueva serie que comenzamos el día de hoy, se llama Vivir sin miedo. Para vivir sin miedo necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el miedo te rompe el alma. El miedo rompe el alma de cada uno de los que lo estamos experimentando. Los miedos son una de las grandes barreras, de las mayores barreras que nos encontramos para poder vivir la vida abundante que Jesucristo nos ofreció. Por eso debemos aprender a vivir sin miedo. El pasaje de esta mañana nos da 3 claves para que podamos vivir sin miedo, para que aprendamos a vivir sin ese miedo que no glorifica a Dios. Número 1, necesitas vivir con su aliento. Número 2, necesitas vivir en la confianza. Y número 3, necesitas vivir en su amor. Para vivir sin miedo, necesitamos aprender a vivir con su aliento. Las personas que creemos en Jesucristo no somos inmunes al dolor ni a los sentimientos de miedo o desesperación que se están viviendo en estos días a causa de la pandemia. El libro de los Salmos es un libro que nos da testimonio de las luchas, de las batallas que enfrentamos los creyentes con nuestras emociones. De cómo los creyentes enfrentamos una lucha continua con esas emociones, sobre todo cuando nos encontramos en momentos de prueba, de dificultad, en momentos de lucha o de tragedia. Por eso nosotros necesitamos entender que hay una verdad que Dios quiere dejar muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de recordar que los hijos de Dios podemos enfrentar con eficacia estos sentimientos que nos desestabilizan, que nos mueven en nuestra vida diaria, aferrándonos a aquello que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, cuando él nos recuerda y nos dice que debemos de aferrarnos a las preciosas y grandísimas promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Y así entonces esas promesas, al contemplarlas como un faro de luz en medio de la más profunda oscuridad, nos dan confianza, nos dan rumbo, nos dan dirección y nos permiten ponerle orden a esas emociones que están dentro de nosotros, llevándonos a una verdadera confusión. Por eso esta mañana nuestro Señor Jesucristo se acerca a nosotros, sus hijos, para liberarnos del miedo que está rompiendo nuestras almas. Y lo hace dándonos una palabra de consuelo, una promesa de consuelo. Él nos dice de manera muy clara, de manera muy precisa, diciéndonos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En la Nueva Biblia Viviente dice de la siguiente manera: consuelen, sí, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Nuestro Señor sabe que el miedo que hoy estamos experimentando es producto de lo que estamos escuchando, de las noticias que continuamente están bombardeando nuestros ojos, nuestros oídos, y que están produciendo un temor que muchas veces no tiene fundamento, que muchas veces no tiene razón de ser, pero que de tanto estarlo escuchando nos llevan a esa parálisis.
Se dice que una persona puede morir en su casa si continuamente está expuesta a noticias pues terribles, de situaciones difíciles, a puras malas noticias a través del televisor. No necesita tener una enfermedad, simplemente con estar escuchando todo el tiempo malas noticias, él va a terminar enfermándose, va a terminar creyendo que tal vez alguna de esas enfermedades va a tocar su vida. Y es que así es el miedo. El miedo toma nuestros oídos y empieza a llevarnos a pensar en esas cosas terribles que pues realmente algunos de nosotros ni siquiera estamos pasando. Nuestro Señor sabe que ese miedo que hoy estamos experimentando puede romper nuestras almas, puede romperlas de una manera terrible, y por eso Dios nos habla para que lo escuchemos a Él y permitamos que su palabra, que sus promesas rompan, escúchame bien, rompan los eslabones del miedo. Es maravilloso cuando leemos la palabra y podemos descubrir cómo el miedo utiliza ciertas emociones, ciertas situaciones que son reales y que las toma para poder producir en nosotros una esclavitud. Mira, un eslabón del miedo es sentirse solo. ¿Cuántas personas en este momento, a pesar de que estén sus familiares allí en casa, no estarán experimentando esta sensación de soledad? Sentirse solo es una de las experiencias más devastadoras y muchas veces llega a producir un miedo que nos llena de angustia. Sin embargo, en este pasaje, en este versículo, nos dice claramente que hay alguien que se preocupa por ti. Dice vuestro Dios, así dice el texto. Consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios. No estamos solos. Hay alguien a quien tú le preocupas, hay alguien a quien yo le preocupo, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, y Él no quiere que ninguna de sus ovejas se sienta sola. Pero no solamente rompe el eslabón de la soledad, sino también el eslabón de sentirse abandonado. Muchas personas han llegado no solo a sentir la soledad, sino el abandono, cuando no se les presta pues la atención debida, cuando no hay nadie que siquiera pregunte por ellos. Pero Dios dice aquí claramente que tú eres amado, porque le perteneces. Él dice, consuelen ¿a quién? Al pueblo mío. Tú y yo tenemos a alguien a quien le pertenecemos, alguien que nos ama profundamente, y esto debería de llenar de gozo nuestro corazón. Pero el último eslabón que rompe el Señor con su promesa es el eslabón de sentirse completamente aislado. Y no necesariamente porque lo estemos dejando atrás. Hay personas que nosotros no nos damos cuenta, pero están trabajando para cuidarte. Muchos de nosotros no sabemos que hay personas a nuestro alrededor que de verdad están interesadas en nosotros, pero nosotros a veces, pensando en que no le interesamos a nadie, tomamos una actitud de aislamiento y nos alejamos completamente de las personas que nos rodean. Dios ordena a sus siervos que consuelen a su pueblo. Qué maravilloso, hermanos. Yo en alguna ocasión me llegué a sentir así, aislado. Y pensé que no había nadie a quien le interesara, no había nadie que se preocupara por mí. Así que yo iba confirmando esta realidad cada vez que alguien me decepcionaba, cada vez que alguien me hacía violencia, cada vez que alguien me traicionaba, yo pensaba, no le intereso a nadie. ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo esta situación de la pandemia en medio de este resguardo que estamos experimentando como familias? Ahora, déjame decirte, Dios quiere consolar a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está trabajando para consolar a su pueblo. Pero hay una razón por la que Él quiere consolarnos. Y quiero que tú mires atentamente esto, porque la razón de que Dios desee consolarnos es porque Él está pensando en el resto de la humanidad. Sí, aquí hay una buena noticia para la iglesia. La buena noticia es que Dios está interesado en darnos consuelo, pero también hay una buena noticia para el resto de la humanidad, que Dios quiere consolar a esta humanidad a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de sus siervos, porque Él sabe que estamos viviendo tiempos donde el miedo está haciendo pedazos nuestras almas, está atormentando nuestras mentes, está quebrando nuestras emociones y paralizando nuestra voluntad. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Escucha.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso es que Jesucristo esta mañana se acerca con una promesa de consuelo, con una promesa de aliento, porque Él no quiere que sigamos ahí postrados, ya que no somos inmunes al miedo. Como creyentes, muchos de nosotros nos estamos llegando a sentir o hemos sentido a lo largo de estos días miedo, y no está mal que lo sintamos. El problema es cuando nosotros creemos o esos sentimientos nos llevan a tener pensamientos de que efectivamente estamos solos, abandonados o completamente aislados. No lo hagamos. No permitamos que estos pensamientos o estas emociones o estas actitudes gobiernen nuestra vida, porque esto no es agradable a Dios. Dios está pensando en ti, mi hermano, mi hermana, pero también está pensando en todos ustedes, en todas las personas que nos rodean, porque Él sabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y el miedo es algo que necesitamos enfrentar. Es algo que tenemos que empezar a mirar con mucha atención. Nuestro Señor Jesucristo ha venido esta mañana a nosotros con esta promesa de aliento. Él quiere consolar tu corazón, hermano, hermana. Por eso yo te invito, en este tiempo no puedes sentirte solo. Si te sientes solo, tú tienes que hablar con alguno de los pastores de la iglesia, con alguno de los líderes, diáconos, y decirles: me estoy sintiendo solo. Si tú sientes que nuestras acciones o actitudes te hacen pensar que te hemos abandonado, por favor, toma el teléfono, mándanos un mensaje, ayúdanos también, porque las necesidades se han incrementado en estos días. Pero si tú ya te estás aislando porque sientes que realmente no hay a nadie a quien le importes, eso es una mentira. Nosotros estamos orando por ti, estamos preocupados por ti. Cuando no te vemos los domingos, estamos interesados en saber qué está ocurriendo con tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para llevar consuelo a aquellas personas que están solas de verdad, a una humanidad que está cautiva a merced del miedo. Te pregunto, ¿cómo serán consolados y alentados si no hay personas, si no hay hermanos y hermanas que estén listos para llevarles una palabra de aliento a aquellos que están completamente atrapados por el miedo? Piensa en esto esta mañana. Para vivir sin miedo, debemos aprender a vivir en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La confianza trae recompensa. Es maravilloso. Muchos de nosotros no lo sabemos y a veces por eso no vivimos bajo esa confianza que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Sin embargo, escucha bien, el miedo nos roba las bendiciones de nuestro Dios. Por eso es que debemos de enfrentar nuestros miedos. Por eso es que no debemos permitir que los miedos nos controlen. Por eso es necesario que desarrollemos una actitud de confianza en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte algo acerca del miedo. El miedo es la emoción más contagiosa. Escucha bien, el miedo es la emoción más contagiosa, más que el virus del COVID-19. Y no nos hemos dado cuenta. Y no nos hemos dado cuenta de esta realidad. Esta emoción que experimentamos nos está matando a todos. Y no nos hemos dado cuenta de esto. Y no hay nada que podamos hacer nosotros. Porque el miedo se experimenta cuando vemos cómo responden los demás. Ese es el problema con el miedo. Cuando nosotros miramos cómo responden las personas, entonces nosotros actuamos en base a lo que vemos. Recuerdo en una ocasión cuando hubo un problema en un estadio de fútbol allá en la Ciudad de México, en el estadio de los Pumas, y de repente las personas salieron corriendo por uno de los túneles. Vivir esa experiencia fue realmente aterrador porque no sabíamos lo que estaba pasando y empezó a correr la gente y no preguntamos por qué corrían, simplemente vimos que empezaron a correr y el miedo se apoderó de nuestro corazón. Recuerdo que tenía unos 12 años y salí junto con toda la gente corriendo
Por un momento sentí que me iba a caer o me iban a tumbar, pero alguien me ayudó en esa carrera de la multitud de personas. Y es que así es el miedo. Hoy tenemos que estar muy atentos a esto porque miren, nuestros hijos están mirando cómo responden los papás a esta situación. Las esposas, los esposos, la gente, los vecinos, estamos mirando cómo es que estamos reaccionando. Entonces, cuando miramos estas actitudes, esto se convierte en una tendencia que nos lleva a la parálisis, que nos lleva a tomar decisiones equivocadas en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, de esta crisis de trabajo. Por eso es que nosotros debemos de enfrentar el miedo, porque el miedo nos roba las bendiciones. El Señor ha venido para bendecirnos, pero nosotros a veces estamos poniendo más atención a esto. Ahora, tal vez tú digas en esta hora, yo no le tengo miedo al virus del COVID. Y es verdad, hay muchísima gente que yo hoy veo que no tiene temor a esto, no le tiene miedo a esto. Pero, ¿qué me dices de lo que está produciendo el virus en otras áreas de nuestra vida? ¿Qué me dices, por ejemplo, de la situación donde algunos están teniendo miedo en sus corazones porque están a punto de perder sus estudios o ya los perdieron porque han tenido que abandonar las escuelas porque sus padres se quedaron sin trabajo y ahora no hay dinero para poder pagar las colegiaturas o para poder mandarlos? ¿Qué me dices de esos padres o madres que perdieron sus trabajos o jóvenes profesionistas que perdieron sus trabajos en este tiempo? Que los despidieron y que ya no tienen en este momento una fuente de ingresos. ¿Qué me dices de la gente que vive en los campos donde por falta de trabajo no pueden llevar sustento a sus hogares, no tienen qué comer? El corazón se nos llena de miedo. Tenemos miedo de estar perdiendo cada vez más y más por la situación que se está desenvolviendo a causa de esta pandemia. Por eso nosotros tenemos una gran oportunidad en esta hora. Debemos ponernos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de hacerlo? Mira lo que dice el texto. Hablad al corazón de Jerusalén. Así dice la versión Reina Valera en el versículo 2. Y en la Nueva Biblia Viviente, el mismo versículo dice, hablen tiernamente a Jerusalén. ¿Sabes? A nuestro Dios le interesa nuestro corazón. ¿Sí? A Él le interesa tu corazón, mi corazón, el corazón de cada persona, porque Él lo mira y sabe perfectamente lo que está pasando dentro de nosotros. El punto es que nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestro corazón cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista, diferentes creencias, ideas, y esto nos hace muchas veces a mantenernos lejos de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente una vez que se apodera el miedo de nosotros, no importa si eres creyente o no, tú sucumbes. Nosotros sucumbimos a esa influencia que se está dando en este momento. Por ejemplo, déjame decirte que en este tiempo donde el COVID es la noticia estelar de todos los días, la opinión pública y las redes de opinión se están convirtiendo en un espacio privilegiado para la propagación del miedo. Sí, para la propagación del miedo, el odio y la alarma social. Podemos ver información desde lo que puede ser la cantidad de muertos, la crisis, el tamaño de la crisis económica que se avecina, la cantidad de pérdida de empleos que estamos viviendo en este momento, así como las ideas de conspiraciones mundiales para cambiar todo lo que se está viviendo. Además de esto, los cambios climáticos que estamos experimentando, cosas que nunca habíamos visto. Todo esto, a través de la información, en las redes, en las noticias, en los medios de televisión y radio, están llevándonos a una atmósfera donde solamente están convirtiendo en tendencia pensamientos de temor y de angustia. Estoy de acuerdo, esto es una realidad que tenemos delante de nosotros, pero hoy el Señor quiere enseñarnos a enfrentar esos temores. Quiere enseñarnos que la única manera es de que le permitamos a Él atender nuestro corazón. Por eso dice, háblales tiernamente al corazón. Así dice la Escritura, que Él quiere hablarnos tiernamente al corazón.
Él quiere realmente ocuparse de nuestra necesidad. Pero nosotros persistimos en nuestra forma de ver las cosas, en nuestros puntos de vista y en nuestras maneras de pensar, mientras que los pensamientos de Dios son tan distintos a los nuestros. Dice la Escritura que son, de hecho, más altos que los nuestros. Mira lo que dice Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso, esta mañana te quiero animar a que juntos vengamos ante nuestro Señor Jesucristo y nos pongamos bajo su cuidado. Dios quiere decirnos en esta mañana que lo que importa en este momento es que desarrollemos una verdadera relación de confianza con nuestro Señor. Que aprendamos a vivir en esa confianza que se nos ha otorgado. Y al hablar de confianza estamos hablando de que nosotros podamos venir ante Él y hablarle de nuestro corazón, abrirle nuestro corazón, hablarle de nuestros temores, decirle lo que está pasando dentro de nosotros, no quedarnos ahí en la soledad o en el abandono o en el aislamiento, pensando que nadie en el mundo le interesamos, porque eso no es verdad. Nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente interesado en tu vida. Dios está mirando nuestros corazones y está probando nuestros pensamientos para darnos según el camino que hayamos decidido tomar. Por supuesto que Él desea y anhela que nosotros decidamos seguirle, para que entonces Él cuide de nosotros y le permitamos obrar en nuestra alma y así poder librarnos de ese miedo que no podemos extirpar de nosotros mismos. Debemos de vivir en una confianza con nuestro Señor Jesucristo. No debemos de olvidar que la confianza en Jesucristo trae recompensa. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 38 dice lo siguiente: por eso no pierdan la confianza, porque ésta les traerá una gran recompensa. ¡Qué maravilloso! El Señor tiene palabras de aliento para nosotros, palabras de bendición. No te dice que hagas maravillas, solamente te dice: confía en mí, pon tu confianza en mí. Y continúa diciendo el autor: ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues en poco tiempo el que tiene que venir vendrá y no tardará. Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y es que la manera en que Dios puede obrar en este mundo es cuando nosotros le abrimos el corazón y ponemos nuestra fe solamente en su Hijo Jesucristo. Por eso te animo, te invito en esta mañana, escucha lo que el Señor tiene para ti. Él tiene una recompensa. Él tiene una recompensa y te dice: no pierdas esa confianza. Y eso es lo que el miedo quiere robarte, tu confianza en Jesucristo. Por eso aprende a vivir así, en la confianza, en esa confianza que Él nos ha abierto, porque Él quiere hablarle a tu corazón. Para vivir sin miedo debemos aprender a vivir en su perfecto amor. La razón por la que necesitamos el amor de nuestro Señor Jesucristo es porque el miedo altera la percepción que tenemos de la vida. Los estudiosos dicen que el miedo es una emoción muy poderosa y entonces llega a tal punto en que nuestra percepción de las cosas cambia. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, el miedo tiene un efecto de modificar la manera en que vemos las cosas. Cuando nuestro miedo llega a ser tan intenso, la distorsión de las cosas que estamos viendo, percibiendo, se hace demasiado grande. Por ejemplo, la persona que le tiene miedo a un perro o le tiene miedo a los perros, no importa del tamaño que sea el perro. Cuando un perro pequeño le ladra, lo puede ver como si fuera un perro enorme, gigante, porque su miedo a los perros lo hace pensar que eso es verdaderamente peligroso y terrible, y el miedo hace que querramos huir, ponernos a salvo. Pero esta percepción nos perjudica. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con el miedo, con esta percepción que sentimos o que tenemos cuando estamos sintiendo miedo.
También podemos reconocer que otra de las características del miedo es cuando las personas sienten que están perdiendo el control de lo que está pasando a su alrededor, y entonces cuando menos control tienen de las cosas, experimentan un mayor grado de miedo. Un miedo que los aterra, que los frena, y frente a las cosas que ellos no controlan, empiezan a vivir de una manera en que no pueden dominarse a sí mismos. Un ejemplo de esto es muy común en las personas que deciden tomar vuelos de avión. Normalmente hay una creencia generalizada que volar en avión es muy peligroso, y las personas que llegan a viajar en avión se preocupan demasiado porque piensan que es muy fácil que los aviones se caigan. No importa que la estadística nos diga que los aviones se caen menos que los choques de autos, pero cuando nos subimos a los aviones llegamos a sentir este avión se va a caer, sobre todo cuando hay turbulencia, porque tenemos una creencia muy firme. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, porque se juntan dos efectos. Por un lado, la percepción que tenemos del avión en el aire. Se nos hace poco natural, algo que no podemos realmente controlar. Y la falta de control que tenemos nosotros nos hace experimentar un mayor miedo. Por eso muchas personas prefieren viajar en un automóvil, porque es ahí donde ellos sienten que tienen el control y entonces su percepción de la realidad cambia. Y ellos se sienten más seguros, aunque las carreteras sean más peligrosas que volar en avión. Así que cuando una persona empieza a mirar todo lo que no puede controlar y empieza a percibir las cosas como grandes peligros, terminará siendo controlada por el miedo. Por eso el Señor termina dándonos unas palabras de victoria, unas palabras verdaderamente de esperanza, y necesitamos tenerlas presentes. Escuchen, en el versículo 2, en la segunda parte dice: decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En la Nueva Biblia Viviente dice: y díganle que ha terminado sus días de dolor y amargura. Sus pecados han sido perdonados, y el Señor les dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que ha recibido. El temor tiene pena. El temor tiene un castigo. La Biblia nos habla de dos tipos de temores. El primero, el temor a Dios. Ese temor que se respira en el cielo, ese temor que se vive en medio de la santidad. El otro es un temor que más bien es un terror, es un miedo, y que lejos de estar en la presencia de Dios, se vive en las profundidades del mal. Por eso nosotros necesitamos ponerle un alto al miedo, porque nosotros tenemos ese temor que hubo en el sufriente Job, cuando vivió la experiencia de que todas las cosas se le quitaron, todos los bienes los perdió a su familia, perdió a su esposa, todo lo que tenía, sus hijos, sus bienes, y por si fuera poco le vino una terrible enfermedad. Sin embargo, en medio de toda su angustia y de toda su tribulación, el Señor estuvo con él, y se dice claramente en la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y aun cuando sus amigos, quienes trataron de consolarle, más bien le acusaron y lo pusieron en mayor aflicción, él no pecó contra Dios con su boca. Se mantuvo firme en el temor de Dios. Y es que el temor a Dios es mucho mejor que el terror o el miedo a las cosas, al mundo, porque esa es una naturaleza que no viene de Él. Nuestro Señor Jesucristo también fue un ejemplo de temor a Dios. Cuando Él lo estaban crucificando, Él nunca se actuó de una manera contraria a ese temor, sino que Él, por ejemplo, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él estaba siendo clavado en una cruz. Él no tenía el control ahí de las cosas. Él realmente veía el odio y el desprecio de las personas a su alrededor, y sin embargo no permitió que el miedo controlara su vida, sino que Él puso plenamente su confianza en el perfecto amor de su Padre sobre su vida, porque Él recordaba el día en que su Padre le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Así que, hermanos, allí tenemos una clase de temor, un temor reverente, santo, que nos conviene. En cambio, hay otra clase de temor que es más bien el terror del que les hablaba. Y este se caracteriza por la manera de ser de los demonios, de la gente que practica el pecado. El temor que se convierte en terror es aquel que no tiene ninguna esperanza, que no conoce al Dios de la palabra y que si lo conoce no quiere reverenciarlo. Esto le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron contra Dios. Ellos, en lugar de acercarse, se alejaron por vergüenza, por causa de su pecado. Pero aquí nos dice la Escritura: díganle a mi pueblo que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de que sus pecados les han sido perdonados, el tiempo de que reciban bendición. ¿Cómo me gozo al darme cuenta que nuestro Dios ha preparado estas palabras para nosotros, para que podamos vivir con alegría, con gozo, para que podamos vivir en santidad, apartándonos del mal y sirviéndole solo a Él? Así que este temor que no glorifica a Dios debe de ser echado fuera de nuestras vidas, porque es un terror que nos paraliza, es un terror que nos impide avanzar. Hoy es el tiempo de que encontremos esa paz, porque el tiempo se ha cumplido, porque nuestro Señor Jesucristo ya vino, ya nos ha dado la bendición del perdón de nuestros pecados gracias a su muerte, al derramamiento de su sangre y a su resurrección. Así que tenemos este perdón y tenemos la oportunidad de recibir su bendición. Por eso debemos de mantenernos en su amor. Por eso debemos de vivir sin miedo. Y la única manera de lograrlo es vivir bajo su amor, para que esa distorsión de nuestras percepciones y la falta de control queden completamente bajo sus manos. Porque sabemos, y así lo dice Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso el apóstol Juan nos afirma esto en la primera carta, en el capítulo 4, verso 18. Dice: no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Es decir, no debemos de tener miedo por lo que hoy está pasando, pensando como si Él hubiera querido castigarnos o lastimarnos. No. Nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Juan en su Evangelio, dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Este es un tiempo para que tú y yo aprovechemos esa gracia y esa misericordia y nos acerquemos a Él y tomemos de su amor. Este es un tiempo para que la gente que no tiene a Cristo escuche de esta palabra verdadera. ¿Por qué? Porque dice que su perfecto amor elimina cualquier temor. Escucha bien, mi hermano, su perfecto amor elimina cualquier temor. Cualquier temor que no le glorifica, cualquier temor que no nos ayuda en medio de las crisis, cualquier temor, cualquier miedo, cualquier terror nocturno que quiera atrapar nuestra mente, nuestros sentimientos o nuestra voluntad, está bajo el poder de Dios, si es que nosotros nos mantenemos en su perfecto amor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Así que te invito, acepta vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Rey soberano que ha venido a liberarnos de los pensamientos, de las realidades que se están apoderando de nuestras mentes y llenando nuestro corazón de miedo. Recuerda que Dios nos ha llamado para vivir bajo su amor, bajo su cuidado, bajo su protección. Y esta mañana es nuestra oportunidad de entregarle toda nuestra vida. Dios nos llama a vivir sin miedo. Hoy todos nos estamos cuidando de no contagiarnos del COVID-19. Por todos los medios, por todos los lugares se oye que nos cuidemos, y nos exhortan por todos los lugares a cuidarnos. Pero yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuántos de nosotros nos estamos cuidando de contagiarnos del miedo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos cuidando para no contagiarnos de este miedo? ¿Quién nos está diciendo, hey, tengan cuidado, no se vayan a contagiar de miedo? Nadie. Nadie lo está diciendo, pero nuestro Dios sí lo está haciendo.
porque a Él no solo le preocupa lo físico, le preocupa nuestra alma, le preocupa todo nuestro ser completo. Así que, amados hermanos, Dios esta mañana nos llama a cuidar de nuestras almas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros no podemos. Por eso tenemos que traerlas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para oír y recibir sus promesas y entonces tomar ese aliento que necesitamos y con ello tener la fuerza para enfrentar el miedo. Por eso nosotros necesitamos también venir a vivir bajo su cuidado, en una relación de confianza que nos permita no contagiarnos de ese miedo, que nos permita no ser influenciados por las voces de este mundo, sino permitir que su voz llegue a nuestro corazón, porque a Él le importa tu corazón y quiere hablarle de una manera tierna, de una manera personal. Por eso nosotros necesitamos venir y ser guardados, traer nuestra alma para ser guardados en su amor, ese perfecto amor que puede echar cualquier clase de miedo, de terror que no glorifica a Dios. Pero no solo debemos de venir al consuelo de nuestro Dios y tomar esta promesa como una promesa que nos dé fuerza para enfrentar estos días que se aproximan, estos tiempos que vienen. No sabemos todo lo que va a venir. Oímos muchas cosas, algunas se van a cumplir, otras no. Y yo te animo a que no pienses más de lo que se está diciendo y que si algo te preocupa, vengas y lo hables con nuestro Señor Jesucristo y permitas que Él te consuele. ¿Para qué? Para que entonces nos levantemos y juntos salgamos y ayudemos a esta humanidad como instrumentos de su gracia y de su amor y llevemos el consuelo que hemos recibido. Sí, mi hermano, porque cuando tú has sido consolado, tienes la capacidad de llevar ese consuelo a los que no lo tienen. Llevemos pues palabras de aliento, buenas noticias a las personas que están allá afuera y que no han oído de nuestro Dios. Llevemos esas poderosas promesas, poderosas y preciosas que el Padre nos ha dado y no las tengamos solo para nosotros, compartámoslas con aquellos que tanto la necesitan. Yo quiero invitarte a que cuando hables con una persona, hables con ellos como Jesús habla con nosotros. Háblales al corazón. Háblales al corazón. Por favor, sintamos compasión por las personas. Miremos con amor a las personas que están sufriendo en este momento. Y recordemos, hermanos, que hoy es el tiempo de salvación y no es el fin del mundo. Hoy es el tiempo de salvación y no es el fin del mundo. El fin del mundo solo lo sabe el Padre en su preciosa y bendita voluntad. Así que, mis amados hermanos, levantémonos pues en este tiempo. Demos gracias a Dios por el mes de mayo y pongámonos de pie en esta hora y digamos: Señor, estamos listos para dar un paso más por la fe en tu Hijo Jesucristo y entrar a este mes de junio. Y cada día lo vamos a vivir para tu gloria, sin miedo. Cada día lo vamos a vivir bajo tu cuidado, bajo esa relación de confianza que tú quieres que tengamos. Tal vez habrá cosas que nos van a sorprender, tal vez habrá cosas que vamos a vivir y no queremos vivir, pero te tenemos a ti. Y por eso venimos, porque sabemos que tú nos amas. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Cierren sus ojos. Y yo quiero hablar a aquellos que esta tarde están sus corazones llenos de miedo. Tal vez son de nuestra congregación o tal vez son personas que nos están oyendo y que no han recibido el consuelo de Dios. Déjame decirte que hoy Dios te está llamando, tanto a los creyentes como a los no creyentes, nos está llamando para venir a Él, al médico de médicos. Él tiene esa vacuna, ese antivirus del miedo, para hacernos libres, para fortalecernos, para llenar nuestro corazón de esperanza. Yo quiero invitarte que si tú no crees en Jesucristo, tú no le has puesto tu fe y no le has entregado tu vida, este es el día de salvación. Recuérdalo, no es el fin del mundo. Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, mi corazón está lleno de miedo. Señor Jesús, ayúdame porque el futuro no lo veo bien. Y tengo tanta angustia, tanta ansiedad y depresión por este miedo que me está aprisionando. Yo quiero que me hagas libre de este miedo.
Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, yo pongo mi fe en ti. Yo a partir de hoy te digo, voy a creer en ti. Y te digo, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname por todo lo que he hecho en contra de ti. Perdóname porque he dejado que el miedo me controle y no te he dado lugar a ti en mi vida. Pero hoy te abro la puerta de mi vida y te ruego, entra en mí, toma el control de mi persona, de mis pensamientos, porque estoy poniendo mi fe en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en tus palabras que ya llegó el tiempo. Ese tiempo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Dile que le entregas todo tu ser. Padre, yo te ruego por estas personas que no te conocen y que tienen este profundo miedo. Ayúdales en esta hora. Ellas han hecho esta oración pidiéndote ayuda, misericordia y el perdón de sus pecados. Ten misericordia de ellos. Trae un genuino arrepentimiento y una verdadera fe en sus corazones. Pero también ruego por tu iglesia, por aquellos hermanos y hermanas, por aquellos de nosotros que el miedo en algún momento se ha asomado y ha tratado de robarnos tus bendiciones, de alejarnos de nuestra relación contigo, de llevarnos a una relación en donde el amor, tu amor, ha quedado fuera. Perdónanos. Y esta mañana trae consuelo a tu iglesia. Trae fortaleza, trae aliento y ayúdanos a levantarnos sin temor, sin miedo, sabiendo que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que somos tu pueblo y te interesamos y quieres hablar a nuestro corazón. Consuélanos para que todos nosotros después podamos salir y llevar ese consuelo a los que nos rodean. Bendice a tu iglesia y permite que esta nueva semana del mes de junio que estamos por comenzar, tus bendiciones, tu paz, tu gracia y tu amor nos guarden, nos guíen y la presencia de tu Santo Espíritu nos encamine día tras día para hacer tu voluntad y darte a ti la gloria. Despídenos pues de este tiempo, despide a tu iglesia con tu paz, despide a todos los que nos están viendo y llénales de tu bendición y gracias, Padre, por amarnos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos por la tarde y es un gozo estar nuevamente juntos. Dios les bendiga, mis hermanos. Wow, sin duda un mensaje de paz y amor que esperamos haya bendecido tu vida. Si quieres conocer más de Jesús, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y grupos de estudio. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga. Extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción